Muy buenas noches. Eh, una pequeña pregunta. ¿Esta va a ser la sala de estudio para el de Derecho Administrativo o van a crear otras salas, como anteriormente se ha hecho? Ok, muy buenas noches chicos, chicas. Esperemos unos 5 minutos más para que vayan ingresando todas las personas, ¿sí? Muy buenas noches con todos y todas. Si a lo largo tenemos problemas de audio o a su vez que no se pueda observar la diapositiva, me la hacen saber, ¿sí? Por favor. Mm, bueno. Yo, al igual que ustedes, también estudié en la Universidad Central del Ecuador.
También me gradué mediante el examen, la verdad. Y entiendo un poco los nervios que deben tener, me imagino, ya estando tan cerca. Pero a su vez también deben sentirse ya orgullosos, ya toda esta etapa universitaria que la van a extrañar, se culmina, van a ser abogados, serán abogados y ya seremos colegas realmente. Bueno, eh, cuando yo inicié mi vida profesional no hace mucho, desconocía la importancia que tiene el derecho administrativo, ¿sí? Más allá de que las clases siguientes que vamos a tener les ayude para dar el examen, ¿sí? En la universidad, lo que busco también es que se apasionen por el derecho administrativo, que busquen esta carrera, ¿sí? Que les llegue a gustar. Afuera van a encontrarse bastantes penalistas, constitucionalistas, que no está mal, pero administrativistas realmente somos pocos, y es lo que busco, que esta comunidad que amamos el derecho administrativo crezca cada vez más. Y como les comentaba, eh, desconocía totalmente de la importancia que tiene el derecho administrativo cuando me gradué, ¿sí? Eh, Inicié de manera temprana dentro de la administración pública, trabajando en el Ministerio de Gobierno, en el CNE y demás instituciones. Y realmente cuando ya te encuentras dentro de la administración pública, te das cuenta de la importancia que tiene el derecho administrativo, de lo importante que es conocer los principios jurídicos aplicables en el derecho administrativo, en la administración pública, a su vez, cuáles son las actuaciones que tiene la administración pública, qué actividades administrativas realiza. Les pongo un pequeño ejemplo. Cuando yo estuve en el Ministerio de Gobierno, en su Secretaría de Migración, nos encargábamos de sancionar a las empresas de transporte con una multa, ¿sí? Esta multa se emitía dentro de un acto administrativo, dentro de un expediente. Eh, una vez emitida el acto administrativo, se procedía a registrar la multa en un sistema que que el ministerio tenía que se llamaba CIEC. Dentro de este sistema, era un sistema manual en el cual había que agregar ciertos datos, y estos datos eran agregados por nosotros, en ese momento era secretario. Existían errores de tipeo dentro del registro. Se iba mal un número de RUT, o a su vez el nombre, ¿sí? De alguna empresa de transporte como Avianca, Jet o Gore. La cuestión es que nosotros procedíamos, si estaba mal el registro, se procedía a borrar el registro de la multa y se volvía a agregar otro nuevo registro. Claro, la dirección jurídica del Ministerio de Gobierno le llamó mucho la atención a aquello, ¿sí? Y nos dijeron que nosotros estamos eliminando la multa, y estamos eliminando la multa de manera ilegal, ¿sí? Que le estamos perdonando aquella multa. Claro, en su momento nuestra defensa fue que nosotros no estamos eliminando, anulando, extinguiendo el acto administrativo. Es de donde nace la multa, la sanción impuesta. Sino lo que estamos haciendo es borrar el registro de la multa, que es totalmente diferente, porque un registro de multa constituye un hecho administrativo, que nace este hecho administrativo de un acto administrativo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, eliminábamos el registro de multa, pero la sanción impuesta dentro se encontraba dentro del expediente, y no se encontraba anulada, era totalmente válida, ¿sí? Mediante acto administrativo. Eh, Sabiendo ello, reconociendo que es un hecho administrativo, que es un acto administrativo, realmente en su momento nos salvó como a 8 personas de vernos con una sanción, ¿sí? Disciplinaria,
que supuestamente iba a recaer en unos 80.000 o 60.000 dólares aproximadamente. Entonces, como pueden observar, es importantísimo el derecho administrativo dentro ya de la profesión de abogado. La mayoría de ustedes van a trabajar en la administración pública o en un momento de su vida van a ingresar a la administración pública. Y por otro lado, van a haber personas, abogados que se van a encontrar, ¿sí? Eh, garantizando los derechos de las personas en contra de la administración pública. Cualquiera de las dos maneras es preciso conocer, ¿sí? Ciertas nociones o ciertas figuras básicas dentro del derecho administrativo. Es así pues que cuando hablamos de derecho administrativo, más allá de una conceptualización de que qué es derecho y qué corresponde, ¿sí? Estamos hablando netamente ya de la administración pública, ¿sí? Esta administración pública se encuentra dentro de las 5 funciones del Estado, ¿sí? Ustedes tienen la función legislativa, tienen la asamblea que emite leyes. La asamblea también realiza administración pública. Para publicar eh, una ley en el registro oficial, deben ingresar la información, y aquello se constituye un hecho administrativo, ¿sí? Por otro lado, tienen la función judicial, el Consejo de la Judicatura, diferentes despachos. Yo trabajo en la función electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral. Somos netamente una, una institución jurisdiccional, judicial, pero también toca responder cuestiones de administración pública. Toca responder oficios, ver temas de contratación pública y demás. Entonces, que la administración pública se constituye por todas estas 5 funciones del Estado, incluyendo ministerios, de la función ejecutiva, sus secretarías y demás, ¿sí? Por lo tanto, se encuentran reguladas las 5 por los mismos cuerpos normativos: Constitución, Código Orgánico Administrativo, Ley de Contratación, Ley para la optimización de trámites y demás. Estas diferentes instituciones públicas, ¿sí?, tienen diferentes objetivos. No es que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud Pública comparten los mismos objetivos, ¿no? Eh, Objetivos que se encuentran plasmados o se van a encontrar plasmados en una ley. Entiéndase ley, no como una ley específica, sino los objetivos de una institución, incluso de una dirección, pueden encontrarse en leyes orgánicas, ordinarias, pueden encontrarse en ordenanzas, incluso en estatutos. Teniendo en cuenta entonces qué objetivo debe cumplir la administración pública, ¿sí?, es las propias instituciones públicas que deben realizar actividades para cumplir ese objetivo, ¿sí? Lo que básicamente se constituye como actuaciones administrativas. Estas actuaciones se engloban, ¿sí?, en prerrogativas, que son atribuciones, son las competencias que tiene cada institución. No es la misma competencia de la Agencia Metropolitana de Control, que pertenece al municipio de Quito, que la EMO, que también pertenece al municipio de Quito. Incluso a la Dirección de Seguridad Ciudadana, que pertenece al municipio de Quito, ¿sí? Cada una de estas 3 direcciones, de estas 3 empresas, si bien pertenecen a una misma institución, tienen sus diferentes atribuciones, sus diferentes competencias, conforme a los objetivos, ¿sí?, y a las atribuciones que tienen. Y están previstas, en este caso, en ordenanzas. Entonces, las prerrogativas, eh, lo que buscan, ¿sí?, es la supremacía del interés público, ya que los objetivos de una institución pública se encuentran plasmados pensando en el interés común, ¿sí?, pensando en los ecuatorianos. Ministerio de Salud Pública busca precautelar el derecho a la salud, ¿sí? Ministerio de Educación, igual, busca precautelar el derecho a la educación y demás. Hay agencias de controles, por ejemplo, dentro del Ministerio de Salud, ustedes tienen tanto el ministerio, pero
tienen dos agencias de control. Hay una agencia de control que se llama ARSA. Esta agencia de control también tiene la finalidad de precautelar el derecho. Sin embargo, tiene dentro de esta misma institución diferentes prerrogativas, ¿sí? Diferentes atribuciones, competencias, como les mencionaba. Entonces, diferentes prerrogativas como la autoorganización, es ya cómo se encuentra organizada la institución pública de manera interna, ¿sí? Esta potestad reglamentaria, de la cual nacen los actos normativos de carácter administrativo, que veremos más adelante. Por otro lado, también tienen una potestad sancionadora, que es dada a las instituciones de control, básicamente, en la cual se sigue un procedimiento sancionador, se emite la sanción correspondiente y se procede a la ejecución. Una potestad expropiatoria que la tienen diferentes instituciones, por ejemplo, la tiene el municipio de Quito para hacer la ruta viva, tuvieron que hacer ejercicio de esta prerrogativa, ¿sí? De esta potestad, para expropiar ciertos terrenos por donde iba a pasar la ruta viva, ¿no? Una potestad revisora, toda institución pública tiene esta potestad revisora, la cual podrá revisar sus propios actos, ¿sí? Con la finalidad de procurar sus intereses. Y por último, una potestad netamente de ejecución forzosa, que es una potestad en la cual la administración pública busca, ¿sí? Ejecutar forzosamente ciertos actos que ha emitido, con la finalidad también de precautelar sus intereses. Conociendo aquello entonces, ¿qué son las actuaciones administrativas o actividades administrativas? Realmente son tareas de orden fáctico, ¿sí? Que realiza la administración para cumplir con sus fines, ¿sí? Y que inciden directa o indirectamente con las necesidades de la sociedad. Todo lo que realiza la administración pública va a incidir, ¿sí? Con la sociedad, de manera directa o de manera indirecta, dependiendo de la actuación administrativa que realice. Es de esta forma entonces que nos encontramos con diferentes actuaciones administrativas, ¿sí? Con diferentes actividades que realiza la administración pública. Tenemos el acto administrativo, ¿sí? Tenemos el acto de simple administración, el hecho administrativo, tenemos el contrato administrativo y tenemos el acto normativo. Cada una de estas se encuentran reguladas dentro del Código Orgánico Administrativo, ¿sí? El acto administrativo a partir del artículo 98, el acto de simple administración a partir del artículo 120 y así sucesivamente, como pueden observar en la diapositiva. De manera muy general, que vamos a ver luego de manera expresa, existe una pequeña diferencia en cada una de estas, ¿sí? Para que ustedes lleguen básicamente a, a poder, a no poder llegar a confundirse entre las diferentes actuaciones, por ejemplo, tengan en cuenta que el acto administrativo, ¿sí? Establece obligaciones de manera unilateral o general, ¿sí? Cuando ustedes presenten un caso en la cual se establezca o la administración imponga una obligación, ¿sí? O también garantice el ejercicio de un derecho de manera individual. ¿Qué quiero decir de manera individual? Que esté dirigido para Marlon Ron, ¿sí? Para Tatiana, para Erika Flores, netamente dirigido, ¿sí? Estamos frente a un acto administrativo, ¿ya? Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones, cuando Cancillería emite o otorga a las personas extranjeras la visa, ¿sí? Lo que emite primero es un acto administrativo, ¿sí? Está garantizando el ejercicio de un derecho, ¿ya? Si le niega, también debe negarlo por un acto administrativo, ¿sí? Y eso básicamente se encuentra dirigido para el solicitante, para aquel que haya solicitado la visa. Entonces, actos eh, acto administrativo cuando se establezcan obligaciones de manera individual.
Y también puede establecerse obligaciones de manera general, ¿sí? Sin embargo, esto también debe especificar. Por ejemplo, para la comunidad de Caracarí, un acto administrativo para la comunidad de Caracarí y demás. Un acto administrativo dirigido para los profesionales de salud, ¿sí? Que lo puede emitir el Ministerio de Salud y demás. Por otro lado, tienen un acto normativo que este acto normativo eh, tiene obligaciones de carácter general, ¿sí? No específica, ¿sí? Sino de manera muy general. Un contrato administrativo, a cambio, tiene obligaciones de manera para las partes, ¿sí? Que intervienen dentro del contrato, para la administración pública y a su vez para el contratista. Un hecho administrativo puede generar obligaciones, pero también va a generar obligaciones de manera individual y a su vez también el acto de simple administración va a también generar obligaciones de manera individual o general. Todo, tanto el acto de simple administración y el hecho administrativo nacen, ¿sí? Pueden nacer también del acto administrativo, ¿sí? Del contrato administrativo o de un acto normativo, para que tengan en cuenta. Ya lo veremos un poquito más adelante de manera un poco más clara. De tal forma, entonces tenemos la primera actividad administrativa que realiza la administración y que realmente es la que regula toda la administración pública y que todo administrativista habla, es el acto administrativo. Existen varios conceptos de varios doctrinarios, incluso la jurisprudencia de la Corte Nacional y demás. Sin embargo, por cuestiones de dinámica y que van a dar el examen, ¿sí? El concepto es aquel dado por el Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Que es una declaración unilateral de voluntad efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa. Cuando señala que es una declaración unilateral de voluntad, es cuando lo emite la administración pública, ¿sí? Yo, Ministerio de Deporte, se dispone, en mi calidad de ministro de Deporte, sanciono a Marlon, ¿sí? No es que espero que otro ministerio me acompañe para sancionar a Marlon Ron, ¿sí? Sino cada institución pública emitirá un acto administrativo, ¿sí? Unilateral de voluntad, que obviamente está pegada a sus atribuciones y a sus fines, en efectuar en ejercicio de su función administrativa, ¿no? Y como les mencioné, que produzca efectos jurídicos individuales, ¿sí? O generales. Dependiendo de los efectos jurídicos que se impongan, por ejemplo, una sanción, ¿sí? Este se va a cumplir de forma directa cuando se realice el pago de la sanción, ¿sí? Si se produce, si en el acto administrativo a cambio está el derrocamiento de que construye algo ilegalmente y yo derroco, ¿sí? Lo construido, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el acto administrativo. Entonces, esta conceptualización deben tener muy clara. ¿Sí? Toda actividad administrativa, ¿sí? Excepto lo del contrato administrativo, ¿sí? Y el acto normativo puede ser emitido, ¿sí? De manera unilateral por la administración pública. Y y el acto administrativo va a producir a cambio efectos jurídicos individuales o generales, a diferencia de otro. Para que un acto administrativo tenga validez, ¿sí? Debe cumplir con ciertos requisitos que prevé el Código Orgánico Administrativo, como es la competencia, como les mencioné, estas prerrogativas, estas atribuciones, y la competencia no solo radica en el hecho de que tal institución está encargada de, sino también que dicha institución, ¿sí? Tiene el objetivo de precautelar o tiene el objetivo de realizar cuestiones A o B o C. ¿Sí? La competencia no solo radica en el hecho de que la norma le diga qué hacer,
sino también el ser. Por otro lado, el acto administrativo debe tener un objeto, ¿sí? Que es básicamente el fin que tiene la administración o la institución pública, la voluntad que tiene la administración para emitir aquello que es esta voluntad unilateral, como les mencionaba, y debe estar presidido de un procedimiento. Un acto administrativo no puede estar no presidido por un procedimiento. Cuando ustedes vean, sí, que se han impuesto obligaciones de carácter individual, siempre van a ver que existe un procedimiento. Siempre van a pedir un expediente, ¿sí? O van a ver que dentro del acto administrativo, en un acápite de antecedentes o fundamentos de hecho y demás, van a encontrar cuál ha sido el procedimiento que se ha llevado para emitir ese acto administrativo. Por otro lado, tenemos que el acto administrativo también debe estar debidamente motivado. Ahora bien, esta motivación, anteriormente a la sentencia 1158-17-EP de 20 de octubre de 2021, emitida por la Corte Constitucional, se señalaba únicamente para el acto administrativo y así realmente creía eh, toda institución pública, todo servidor público, incluso muchos administrativistas, que la motivación solo recae dentro del acto administrativo. Sin embargo, es en esta sentencia donde la Corte señala que también para las demás actividades administrativas debe existir una motivación, pero esta motivación, dependiendo de la actividad administrativa, va a ser gradual. O sea, no podemos pedir la misma motivación para un acto administrativo que para un acto de simple administración o para un hecho administrativo, ¿sí? Y de igual manera para un contrato administrativo o un acto normativo. Sin embargo, el acto administrativo, sí debe cumplir con ciertos requisitos que prevé el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo. Por ejemplo, debe cumplir con el señalamiento de las normas aplicables. Esta norma debe ser normativa vigente en el momento del inicio del procedimiento y a su vez vigentes en el momento de la finalización o de la emisión del acto administrativo. Eh, por otro lado, el acto administrativo debe existir una fundamentación de hecho, una descripción de hecho, ¿sí? De cuál ha sido el procedimiento, si se ha cumplido el debido proceso, si la persona obligada, interesada, ha participado dentro del proceso y demás. ¿Sí? Una descripción, unos antecedentes que van a establecer cuál ha sido el procedimiento. Posteriormente, dentro del acto, la mayoría de los actos administrativos van a encontrar un acápite que diga análisis jurídico, ¿sí? Si representan un caso. En este acápite de análisis jurídico van a relacionarse la norma citada con los hechos también mencionados, ¿sí? Y por último tenemos que dentro de motivación, sí, que esta motivación, como les menciono, debe ser mínima, ¿sí? Ya anteriormente teníamos un test de motivación, ¿sí? Sin embargo, con la sentencia que les menciono, ya no existe esta sentencia si no hablamos ya de una motivación mínima. Sin embargo, conforme al COA, hay que cumplir con estos tres requisitos para la emisión de un acto administrativo. Ahora, cumpliendo todo esto de acá, ¿sí? De todos estos requisitos, se emitió un acto administrativo con competencia, con objeto, con voluntad, con procedimiento, y está debidamente motivado, ¿sí? Eh, el acto administrativo básicamente es válido, ¿sí? Pero no produce efectos jurídicos todavía. ¿Cuándo un acto administrativo va a producir efectos jurídicos? Cuando éste haya sido notificado, ¿sí? La eficacia del acto administrativo producirá al día siguiente de su notificación, ¿sí? Y no de su publicación, no de su promulgación, no de su suscripción, no del momento de la firma, sino desde el momento al día siguiente de que se notifique el acto administrativo.
Por ejemplo, el Ministerio de Pesca el día de hoy me sancionan a mí, ¿sí? El pago de $1.000. Pero mientras a mí no me notifiquen ese acto administrativo, ¿sí? Yo no estoy obligado a realizar el pago, ¿sí? Deben notificarme por los medios legales, ¿sí? Por correo electrónico o mediante boleta y demás, ¿sí? Para que ese acto administrativo produzca efectos jurídicos. Y si me notifican el día de hoy, ¿sí? Los términos, los plazos para cumplir o para impugnar dicho acto administrativo van a correr desde el día siguiente de su notificación, es decir, desde el día de mañana, ¿no? Estos términos y plazos siempre van a ser máximos, siempre van a ser obligatorios, tanto para administración pública, de que debe estar regulado en ley, e incluso también para los ciudadanos, ¿sí? Si dentro del procedimiento sancionado, por ejemplo, o dentro del procedimiento de coactiva, se me otorga el término de 10 días para el pago de la deuda o de emitir bienes, ¿sí? Yo tengo ese término, perdón, y son 3 días. Tengo el término para realizar aquello, ¿ya? Y son términos obligatorios. Ahora, tengan muy en cuenta que, y es lo que sucedió en el anterior semestre, ¿sí? Con el examen, en la cual llegaron a confundirse cuestiones de términos y plazos, ¿ya? Siempre la ley, siempre va a establecer el cumplimiento de una obligación por parte de la administración o por parte de un ciudadano en términos o plazos. Tengan en cuenta que conforme al COA, si términos, eh, serán solo 2 días laborables, ¿sí? No será fin de semana, no será feriados y demás, sino solo días laborables. Y dependiendo del obligado, ¿sí? Los días laborables también serán para la administración. Por ejemplo, si por las fiestas de Guayaquil o por las fiestas de Cuenca, no sé, dieron un día libre en la ciudad de Cuenca, yo me resido en la ciudad de Cuenca, sí, pero ¿quién me sancionó? El Ministerio de Pesca y demás tiene su sede en la capital. Ese día feriado correrá para mí y también para la administración pública, ¿sí? Entonces serían días términos, solo los días laborables, solo los días hábiles, nada más. Y plazos también serán todos los días, ¿sí? Y serán contados en meses, en años. Y los términos son contados solo en días. Ya no, ¿sí? Existe la posibilidad de poner términos o poner plazos en horas. Ya la administración pública no lo puede realizar, que anteriormente se lo realizaba en 24 horas, remita tanto, o realice el pago dentro de las 48 horas, ¿sí? Ya no existe aquello, sino los términos se encuentran en días y los plazos se encuentran en meses o en años. Y siempre se va a contar tanto términos como plazos desde el día siguiente de la notificación del acto administrativo, ¿sí? Y por último, eh, que esto lo vamos a ampliar el día de mañana, es que dentro del acto administrativo, como así, tiene ciertos requisitos para que tenga su validez para la emisión del acto administrativo, ¿sí? También se lo puede extinguir, ¿sí? Se lo puede anular el acto administrativo. Hay 3 figuras jurídicas que van a encontrar dentro del Código Orgánico Administrativo acerca de cómo extinguir o anular un acto administrativo, ¿sí? Tenemos la revocatoria de actos, ¿sí? Que es la nulidad de un acto administrativo, es cuando revocas el acto. Y estas revocatorias se pueden dar tanto para actos favorables como actos desfavorables. Actos favorables, ¿cuándo es? Cuando se le otorga a favor del ciudadano, ¿sí? A favor del administrado. Eh,
En el acto administrativo se señala que no se sanciona a Marlon Ro. Sí, no me han visto culpable por el cometimiento de una infracción administrativa. Es un acto favorable. Se me otorga la nacionalidad. Y demás, un acto favorable. ¿Sí? Desfavorable es cuando se establece una obligación, ¿sí? O se limita el ejercicio de un derecho a los ciudadanos. ¿Ya? Dependiendo que sea un acto favorable o que sea un acto desfavorable, estos se podrán anular. Así, de manera muy sencilla. Por ejemplo, un acto favorable se lo va a anular a través del procedimiento de lesividad, pero un acto desfavorable se lo puede anular a través del procedimiento o de apelación, ¿sí? A través del procedimiento de recursos administrativos. Eso acerca si requerimos anular un acto administrativo, ¿sí? Ahora, dentro de un acto administrativo también pueden existir ciertos errores dentro del procedimiento, incluso. Estos errores pueden ser convalidados, ¿sí? Son para vicios, por ejemplo, que no son, que son subsanables. Errores de tipeo, ¿sí? Puse Marlon con M al último, Zambrano con S. Estos errores de tipeo son netamente convalidables, pero hay otros actuaciones, por ejemplo, la falta de notificación es convalidable, pero ¿cuándo es convalidable? Cuando realmente se me notifica posteriormente. Por ejemplo, si el día de hoy emiten un acto administrativo, tienen el término de 3 días para notificar dicho acto administrativo, ¿no? Si no se me notifica dentro de los 3 días, se me notifica en el cuarto día, ¿sí? Se estaría convalidando dicho vicio de la falta de notificación. Lo único que cambia es que los términos y los plazos para cumplir las obligaciones impuestas para ese acto, ¿sí? Para que el acto corra a eficacia, ¿sí? Va a ser a partir del quinto día, porque en el cuarto se me notificó, ¿sí? Para que el acto corra a eficacia va a ser a partir del quinto, aunque la administración haya tenido solo 3 días para notificarme. Entonces, es un vicio convalidable, ¿sí? La notificación, que generalmente mucho pasa ya en la práctica, donde ustedes pueden observar que es que no me notificaron, es que no me llegó el correo tanto, o yo me enteré de esta manera y conozco que se me sancionó y demás, ¿sí? Señalando eso dentro de un procedimiento es un vicio netamente convalidable, porque usted o porque el ciudadano tenía conocimiento, ¿sí? De dicho acto, de dichas obligaciones. Y por último, tenemos la extinción del acto administrativo que tiene sus propias causales, como veremos el día de mañana. ¿Sí? Todas estas 3 figuras vamos a ver el día de mañana de manera más precisa. Por otro lado, tenemos otra actuación administrativa que son los actos de simple administración, eh, que es toda declaración unilateral de voluntad, ¿sí? Interna o entre órganos de la propia administración, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales y de forma indirecta. Eh, Cuando trabajé en la Agencia Metropolitana de Control, nos tocaba hacer deslocamientos, ¿sí? Para hacer estos deslocamientos, la agencia no tenía la maquinaria y teníamos que pedir y solicitar la maquinaria que nos preste una colaboración, que nos preste EMO, ¿sí? EMO pertenece al municipio de Quito. La agencia, la MC, también pertenece al municipio de Quito. Lo que solicitábamos era entonces, mediante oficio, ¿sí? Mediante memorando, mediante un escrito, le decíamos al EMO que bajo el principio de colaboración, por favor, nos auxilie, ¿sí? Para cumplir con nuestros objetivos, con nuestras finalidades, ¿ya? Ese escrito, ese oficio, ese memorando, ¿sí? Es un acto de simple administración. Tengan en cuenta que para realizar ese deslocamiento, nosotros teníamos que emitir un acto administrativo, ¿sí? Y para cumplir con ese acto administrativo, realizamos un acto de simple administración.
Así sucede en muchos más casos. Cuando quieren actualizar información dentro de una institución pública, ¿sí? Generalmente le saben primero cómo solicitar la información al registro civil para que le colabore con aquella información, aquellos datos personales que ustedes quieren actualizar. Entonces, esa petición, esa solicitud de colaboración también constituye un acto de simple administración, ¿sí? No producen efectos jurídicos de manera directa porque no es que el acto de simple administración está dirigido para Marlon Room, ¿sí? Sino de manera indirecta, como el caso del derrocamiento. Si iban a derrocar mi casa como ciudadano, ¿sí? AMC solicitó a EMO mediante un acto de simple administración y EMO le colaboró, ¿sí? Yo voy a estar afectado, ¿sí? Va a producir efectos jurídicos, pero no de manera directa contra el administrado, ¿sí? Sino de manera indirecta. Tenemos diferentes actos de simple administración. Los más comunes son los informes, los dictámenes, ¿sí? Estos informes o dictámenes no son vinculantes, ¿sí? Son solo una opinión consultiva. Siempre responden a la consulta realizada y a la competencia que tiene el emisor de ese informe o de ese dictamen. Se establecerá también la determinación del asunto, los fundamentos y los anexos pertinentes, pero un informe y un dictamen es un acto de simple administración. Eh, Muy comúnmente, para emitir un acto administrativo, se solicita informes a las diferentes áreas. Quieren, incluso para un acto normativo, tienen ustedes como la dirección, por ejemplo, como ACES, sí, es una agencia de aseguramiento de calidad de salud. Quieren ustedes regular los profesionales de salud, los odontólogos que se encuentran dentro del país. Sin embargo, quieren establecer también sanciones, ¿sí? A través de un acto normativo, que no se puede. Lo que pueden solicitar, o lo que solicitaría el director ejecutivo de ACES, es un informe o un dictamen a la dirección jurídica, ¿sí? Incluso al propio Ministerio de Salud Pública, porque es una agencia anexa a dicho ministerio, ¿no? Que le diga si lo puede hacer o no. Estos informes se lo emitirán, son actos de simple administración, pero no son vinculantes. Responderán a las opiniones realizadas. Lo mismo sucede, ¿sí? Que es un debate actualmente acerca de las opiniones que realiza la Procuraduría General del Estado cuando se le consulta, ¿sí? ¿Qué tipo de actuación es? ¿Qué tipo de actuación es? ¿Es un acto normativo? ¿Sí? Acto de simple administración, solo es una opinión, no es vinculante, ¿sí? O se puede constituir como un acto administrativo. Realmente se puede establecer obligaciones para las partes, para los consultantes, no más para toda administración pública. Entonces, es un tema que se encuentra un poco en debate, pero los demás informes y los demás dictámenes dados por la administración pública son actos de simple administración. A su vez, también tenemos acto de instrucción. Los actos de instrucción son el inicio del procedimiento, para todo tipo de procedimiento. Un procedimiento sancionador nace con un acto administrativo de inicio, ¿sí? O un auto de inicio. El cual Mar lo llama acto administrativo de inicio, ¿no? Pero sigue siendo un acto de simple administración, en la cual no se establece obligaciones, sino solo es una fase de instrucción, de iniciar el procedimiento. Actos de trámite que ya se realizan dentro del procedimiento, como les mencioné. Por ejemplo, para el derrocamiento, se necesitaba el apoyo del EMO. Entonces, se realizó un acto de simple administración, que era un acto de trámite para que nos preste la maquinaria. Actos de comunicación, ¿sí? Actos de colaboración, que es lo que pasó con EMO, e incluso actos de investigación, que también son informes y recaen en dictámenes y demás. Eh, conse- Consecuentemente, tenemos lo que es o lo que son los hechos administrativos. Creo que es la actividad administrativa, la actuación administrativa que más
fácil podemos diferenciar, ¿sí? La cual podemos decir que es toda actividad material, ¿sí? Traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, eh, producida en efectos directos o indirectos, ¿sí? No es necesario que exista un acto, en muchos casos, en otros sí es necesario que exista un acto administrativo. Por ejemplo, cuando ustedes quieren realizar un trámite en el municipio, en la ciudad de Quito, ¿sí? Cuando ustedes quieren poner un negocio, si se van a poner un consultorio, por ejemplo, jurídico, ustedes necesitan sacar una LOAE, que es una licencia única de actividad económica para el municipio de Quito. Esta la emite el municipio de Quito. Sin embargo, la LOAE se encuentra o va a ser registrada dentro del sistema, ¿sí? Y este registro, ¿sí? De la LOAE es un hecho administrativo, ¿sí? Porque constituye una actividad material, nada más, ¿sí? Es una operación técnica. Para la mayoría de registros de información y demás, siempre es un hecho administrativo. Y los hechos administrativos realmente se pueden subsanar, ¿sí? Conforme al artículo 133 del Código Orgánico Administrativo, cuestiones de errores de tipeo, cuestiones aritméticas y demás. Lo que yo les comentaba al inicio, lo que a mí me sucedió con el registro de multa, ¿sí? Dentro del Ministerio de Gobierno. Toda actividad material, si les exponen en un caso en la cual puede existir también efectos jurídicos directos, ya que el registro de una multa me va a beneficiar a mí, ¿sí? Y demás, o incluso de manera indirecta, ¿sí? También puede producir efectos jurídicos, es un hecho administrativo. Eso tenerlo muy en cuenta. Como les mencionaba, el hecho administrativo puede recaer dentro del registro de una multa, el registro de permisos, incluso dentro del derrocamiento. Por ejemplo, eh, eh, si bien Hemo ya nos prestó la maquinaria para hacer el derrocamiento, coger la maquinaria, encenderla, ¿sí? Y dar de baja toda la construcción, se constituye como un hecho administrativo, ¿sí? Es netamente una actividad técnica, una operación material. Derrocar, ¿sí? Y ahí con la maquinaria derrocar. Anteriormente a aquello existieron actos de simple administración, más hechos administrativos. De ley debió haber existido un acto administrativo y un procedimiento administrativo. Pero ya el hecho de derrocar constituye un hecho administrativo. Toda operación material que puedan observar dentro de un caso es un hecho administrativo. Sin embargo, el hecho administrativo tiene ciertos aspectos, ciertas limitaciones, ¿sí? Que no necesariamente mm, eh, puede recaer en la validez del mismo, ¿ya? Cuando existe la misma información, cuando existe información errónea, como les mencioné, ¿sí? Eh, se puede solicitar el reclamo del hecho administrativo dentro del término de 3 días de sucedido, por ejemplo, el registro de la multa, lo realizaron mal, no se dio cuenta de la administración, ¿sí? Ustedes pueden presentar un reclamo sobre aquello. Sin embargo, dentro de este reclamo, ¿sí? No existirá silencio, ¿sí? No recae el silencio administrativo, ¿sí? Ni el silencio positivo, ni el silencio negativo. Por otro lado, tenemos otra de las actuaciones administrativas más estudiadas de la administración pública, que es el contrato administrativo. Dentro de un contrato administrativo siempre va a existir dos partes, ¿sí? Un administrado, un ciudadano, eh, incluso puede ser la administración pública y por otro lado la administración pública, un contrato, ¿sí? Lo que básicamente constituimos como un contrato, pero el contratante, ¿no? Contratista, perdón, debe ser la administración pública. Entonces el contrato administrativo es el acuerdo de voluntades
productor de efectos jurídicos entre dos o más sujetos de derecho, como les mencionaba, ¿no? De los cuales uno ejerce una función administrativa, ¿sí? Dentro del contrato, uno debe ser administración pública, tal cual, ¿sí? Ahí, cuando ustedes vean un contrato suscrito por el Ministerio de Pesca, suscrito por el CNE, suscrito por el TCE, incluso hasta por el Consejo de la Judicatura, eh, eh, para la compra, por ejemplo, de computadoras, de maquinaria y demás, ¿sí? Siempre que vean la administración pública, estamos frente a un contrato administrativo. Este contrato administrativo tiene su propia norma, su propia regulación, tiene una ley especial, la Ley Orgánica de Contratación Pública, ¿sí? Sin embargo, también tiene características propias, como les mencioné, que debe existir una parte administrativa. Su objetivo siempre debe ser de interés público, ¿sí? Debe seguir un interés común, ¿sí? Tiene el régimen jurídico especial, como les mencioné, y va a producir efectos especiales. Eh, Estos efectos especiales básicamente radican dentro de la ejecución forzosa que tiene la administración pública para hacer cumplir el contrato administrativo, ¿sí? Lo que no sucede dentro del hecho administrativo o el acto de simple administración. No se puede establecer ejecución forzosa o la administración pública no puede determinar, ¿sí? Por ejemplo, multas compulsorias y demás medios de ejecución forzosa para dar cumplimiento a un hecho administrativo, un acto de simple administración. Pero sí lo puede hacer dentro de un contrato administrativo y dentro de un acto normativo, perdón, administrativo. Eh, bueno, los contratos administrativos, como les señalé, tienen su ley especial, se encuentran regulados también por un sistema nacional de contratación pública y tiene procedimientos especiales como la licitación y demás, ¿no? Y ya por último, eh, tenemos la última actividad que tiene la administración pública conforme a sus atribuciones y una de las más utilizadas también realmente es el acto normativo de carácter administrativo, ¿sí? Un ejemplo clarísimo es un estatuto, ¿sí? Cuando una institución pública emite un estatuto para autorregularse, para autoorganizarse, aquello es un acto normativo de carácter administrativo. Entonces, el acto normativo de carácter administrativo es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de una competencia administrativa, ¿sí? Que va a producir efectos jurídicos generales, a diferencia del acto normativo, que va a producir efectos jurídicos individuales o generales. El contrato administrativo produce efectos jurídicos bilaterales, ¿sí? Tengan muy en cuenta también aquello. Eh, el acto normativo entonces produce efectos jurídicos generales y que no se agota con su cumplimiento y tampoco de forma directa. Muy comúnmente, la propia administración pública intenta regular ciertos procedimientos. Por ejemplo, la Subsecretaría de Migración hace un par de años emitió una amnistía para las personas extranjeras, ¿sí? Por las multas migratorias. Se les perdonó la multa, pero se les dijo regularícense. Venga, se regulan y les perdonamos. Eso decía el decreto del presidente de la República en su momento. Pero para cumplir con todo ese decreto, se debió seguir un procedimiento. Había que seguir un procedimiento, llamarles a las personas extranjeras a que vengan a regularizarse, ponerles fechas, ponerles requisitos, que esto necesitábamos y demás. Para aquello, cumplir con ese objetivo, la Subsecretaría de Migración emitió lo que es un acto normativo de carácter administrativo, que era un acuerdo ministerial porque era del Ministerio de Gobierno. Pertenecía a la Subsecretaría de Migración al Ministerio de Gobierno. En este acuerdo ministerial se encontraba artículo 1, ¿sí? Toda persona extranjera
tendrá que regularizarse o que se acoja al decreto, tendrá que venir tal fecha. Artículo 2 debe cumplir con los siguientes requisitos. Artículo 3 debe ingresar al siguiente link. ¿Sí? Toda esta regulación de dicho procedimiento con para cumplir sus objetivos, emitió la Administración Pública, la Subsecretaría de Migración, un acto normativo de carácter administrativo. Entonces, dentro de estos actos normativos también van ustedes a encontrar mucho lo que son acuerdos ministeriales, lo que son resoluciones y demás. Sin embargo, estos actos normativos tienen ciertas prohibiciones. No es que yo quiero regular cualquier cuestión como administración pública, ¿sí? Mediante acto normativo. Eh, no se puede restringir derechos mediante un acto normativo ni garantías constitucionales. No se pueden delegar competencia, ¿sí? De carácter administrativo, por ejemplo, delegar mi competencia como Agencia Metropolitana de Control para emitir sanciones de deslocamientos a IMO, porque IMO tiene maquinaria. Yo no lo puedo realizar mediante actos normativos como AMC. Eso debe ser mediante la máxima autoridad, ¿sí? Mediante ordenanza. Por otro lado, tampoco puede regular el acto normativo materias reservadas a ley, ¿sí? Por ejemplo, intereses superiores del niño no puede regular aquello. Tampoco se puede emitir acto normativo de carácter administrativo sin competencia. Obviamente, ninguna actividad administrativa se la puede realizar sin competencia. Lo que mucho se incumple es emitir acto normativo estableciendo nuevos requisitos que no se establezcan en una ley. Y esto pasa muy común, como ya les voy a poner un ejemplo posteriormente. Y por último, no pueden regular materias que estén en competencia de otra administración pública. Yo, Ministerio de Deporte, no puedo regular mediante acto normativo la materia que sea del Ministerio de Gobierno. ¿Sí? No lo puedo realizar. Para culminar acerca de actuaciones administrativas, quisiera indicarles, tengan breve, a ver, ¿dónde está? Esta cosa. Sí se puede observar, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, Doc, sí se observa. Ok, muy amable. Ya. Lo que pueden observar es un procedimiento administrativo, ¿sí? Que básicamente es un expediente 316 361/2019, perteneciente al Ministerio de Pesca. ¿Por qué quiero indicarles esto? Porque dentro de este procedimiento ustedes van a encontrar diferentes actuaciones que realiza la Administración Pública. ¿Ya? Esta resolución del 8 de abril de 2020 es un acto administrativo dentro de un expediente administrativo. ¿Por qué? Porque dentro de esta resolución debe establecerles una obligación a una persona determinada, ¿sí? Con efectos jurídicos individuales. Ténganlo muy claro aquello. Y le establece, ¿sí? Al señor Hugo Jesús Vaidar una obligación pecuniaria, el pago de una multa de $772, ¿sí? Esto es un acto administrativo. Fue emitido el 8 de abril de 2020. Este acto administrativo para que el señor Hugo Jesús realice o se encuentre obligado a realizar este pago, debe ser debidamente notificado. ¿Sí? Que
Mm, Posteriormente, pueden observar, la notificación a través de un correo institucional, sí, que sirva al señor Hugo Baida a su correo electrónico. Esta notificación constituye lo que es un hecho administrativo, ¿sí? Y a partir de aquí, del 10 de noviembre, desde el día siguiente, el señor Baidal tiene término de 10 días para impugnar el acto o para realizar el pago de la multa, ¿sí? Si no procede la administración pública con la etapa de ejecución forzosa, que viniera lo que es la coactiva, ¿ya? Incluso dentro del acto lo dice, ¿sí? Término que tiene que pagar, que empieza a recurrir a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, ¿sí? Que claro, esto es un poco más antiguo, pero con el código orgánico empieza a recurrir a partir del día siguiente de la notificación del acto administrativo. Eh, Dentro de ese procedimiento también van a encontrar actos de simple administración que actos de trámite, ¿sí? Les dije, todo procedimiento tiene un auto administrativo de inicio o un auto de inicio y demás. Este es un acto de simple administración, en la cual señala iniciar el procedimiento administrativo en virtud del informe de la dirección, ¿sí? Hacer netamente un auto de trámite es un acto de simple administración, como pueden observar. Por otro lado, existe un informe, ¿sí? Que es el disparador del inicio del procedimiento, que también se constituye como como un acto de simple administración. ¿Sí? Eh, este informe no precisamente es vinculante. Aquí recomienda, se concluye que la persona tal incumplió la norma. ¿Sí? Se recomienda abrir un procedimiento sancionador. Será el funcionario competente que verá si inicia o no inicia el procedimiento, conforme a ese informe. Pero para ambos casos deberá motivar por qué inicia el procedimiento o por qué no lo inicia. ¿Sí? Como pueden observar, la motivación dentro de un acto de simple administración es un poco más corta, que es todo esto, los hechos, la norma, mediante que para un acto administrativo es mucho más larga, ¿sí? Es mucho más grande. Entonces, pueden observar que dentro del procedimiento se van a encontrar con actos de simple administración, con acto administrativo y con hecho administrativo. Quieren impugnar este procedimiento, ¿sí? No estoy de acuerdo con la sanción. Tienen que impugnar el acto administrativo, ¿sí? Lo que es aquello. Eh, que no se me notificó de debida forma. Igual tienen que impugnar el acto administrativo por falta de notificación, ¿sí? No el hecho administrativo, no el acto de simple administración. Si no, se puede impugnar el acto o el procedimiento en el cual se constituye el acto. Por otro lado, quiero indicarles aquí. Sí se puede ver la resolución, ¿verdad? Esta resolución es emitida por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral eh, tiene una finalidad, un objetivo de precautelar los derechos de participación, ¿sí? En segunda instancia, en materia jurisdiccional, en materia judicial. Sin embargo, el Pleno, los jueces, siendo jueces, emiten una resolución que básicamente lo que intenta es regular todo el procedimiento judicial, ¿sí? Judicial para la emisión de sus sentencias, desde la presentación de las denuncias, lo que debe cumplir la denuncia, los requisitos,
que es el artículo 6 y demás. Esta resolución del Pleno de Jueces es un acto normativo de carácter administrativo. Y lo que les mencionaba anteriormente, lo que sucede, lo que llama mucho la atención, es que siendo un acto normativo, no podía solicitarse requisitos que no estén en ley, ¿sí? Un cuerpo normativo con rango de ley, ley orgánica, código orgánico y demás. El Tribunal Electoral entonces debía basarse para expedir este acto normativo, esta resolución, en el código de la democracia. Si solicitaba algo más allá de lo que está fuera del código de la democracia, ¿sí? Este acto normativo puede acarrear la nulidad del mismo. ¿Por qué es importante no establecer, ¿sí?, más requisitos adicionales a los previstos en un cuerpo normativo con rango de ley? Porque tengan en cuenta que la ley orgánica, la ley ordinaria, los códigos orgánicos y demás, ¿sí?, se encuentran publicadas en el registro oficial. A partir de su publicación, se entenderá que es conocida por todos, ¿ya? Los actos normativos no tienen esa obligación de la publicación en el registro oficial. Lo que sí lo tiene la ley, como establece el artículo 6, me parece, del Código Civil. En este, para que no acarree la novedad de aquello, ¿sí?, lo que pusieron los jueces es que se va a publicar en el registro oficial, para que sea conocimiento de todas las personas. Pero no existe esta obligación para la imposición de un acto normativo, ¿sí? Entonces, la mayoría de los actos administrativos van a encontrarlos así, ¿sí? Una parte de normativa, del artículo tanto, señala tanto y demás, ¿no? Eh, Muy poco hechos, por lo que son de carácter general, ¿sí? No está de manera específica para Brigitte Herrera, para Jonás, para Christopher, no, sino es para aquellos ciudadanos que quieran acudir al Tribunal Contencioso Electoral. Aquellos ciudadanos que quieran interponer una denuncia en violencia política de género, ¿sí? Y demás. O una infracción electoral y demás. Así de manera muy general. No está de manera específica como si lo vimos en el acto administrativo, que estaba para el Señor Jesús y Hugo Jesús, ¿verdad? La sanción. Eh, Eso sería todo acerca de las actuaciones administrativas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda por el momento. Entonces sí estamos claros en todo, ¿no? Tomen muy en cuenta aquello. Acto administrativo, ¿sí?, produce efectos jurídicos individuales, ¿sí?, o generales. Pueden ser impugnados. Es muy importante aquello, porque en el caso práctico va a estar, ¿sí?, que ya lo vamos a elaborar. Eh, por ejemplo, lo que muy comúnmente pasa. Se emitió un acto administrativo, ¿sí?, que no cumple con este requisito, con la competencia, ¿sí? Y está publicado en el registro oficial y demás, o que no esté, se emitió el acto administrativo sin competencia. Por lo tanto, no es válido, ¿sí? El acto administrativo está emitido. Para que ese acto administrativo sea considerado inválido, aunque no cumpla con los requisitos, debe existir un acto administrativo posterior que declare la nulidad de dicho acto, ¿ya? No porque yo considero que el acto no administrativo, incluso el acto normativo, como yo les indiqué, el reglamento. Yo no comparto con el reglamento del Tribunal Electoral. Sí, porque me parece que pone requisitos adicionales a lo que establece el Código de Democracia. Y para mí no puede existir. Pero si ustedes ven, los jueces se basan todavía en este reglamento, permitir sus sentencias para aceptar a trámites, denuncias y demás.
acto normativo que desde mi punto de vista sería inválido, pero todavía sigue vigente. Debe existir un acto normativo posterior, ¿sí? Que igual que una ley, tiene unas partes dispositivas, en la cual diga deróguese, ¿sí? Disposición derogatoria, tal cual, así. Deróguese la resolución número tanto, el reglamento de trámite, tanto, tanto, ¿ya? Pero mientras tanto no exista el acto normativo posterior que derogue este acto, este va a encontrarse vigente. Lo mismo pasa con el acto administrativo, ¿sí? Todavía se encontrará vigente siempre y cuando no exista otro acto normativo que lo anule. Entonces eso ténganlo muy, muy en cuenta para los casos prácticos, ¿no? Eh, para el siguiente tema vamos a tomarnos unos 5 minutitos, ¿sí? Para descansar un ratito y procederemos con los principios jurídicos. Si tienen dudas, preguntas, chicos, con todo igual, les voy a dejar mi número por este medio, ¿sí? Se pueden comunicar directamente también con Nico y demás, porque se trabaja de manera conjunta. Acerca si tienen preguntas del acto administrativo, del acto de simple administración y demás, ¿no? De todo lo que vamos a ver en clase a lo largo del estudio, ¿sí? Entonces, volvemos en 5 minutos, ¿les parece?
Bueno, continuando entonces con la clase, teniendo en cuenta que como administración pública, sí, cada institución debe cumplir con sus objetivos, sí, con su finalidad por la que fue creada. eh, en razón de ello tendrá sus atribuciones, su competencia para cumplir con ciertos objetivos. ¿Sí? Estas competencias, esta potestad, estas atribuciones, estas prerrogativas que va a tener la administración, debe estar prevista en la norma jurídica, en cuerpos normativos, desde la Constitución, leyes orgánicas, ordinarias, incluso hasta ordenanzas y demás. ¿Sí? Ahora bien, yo soy el Ministerio de Pesca, ponga, y quiero cumplir con mi objetivo. Sí, que dentro del ministerio tengo eh, como función sancionar a aquellos que incumplan, sí, la ley orgánica de pesca, el código de pesca. ¿Cómo lo haría? Sí, sigo un procedimiento, emito el acto administrativo correspondiente y ya. Sin embargo, para realizar todo ese procedimiento, sí, existe norma que regula aquello, sí, y que respalda también las actuaciones de la propia administración pública y también del administrado, y para proteger los derechos del administrado. En razón de ello, estamos hablando entonces de principios jurídicos y de normas, o de reglas, como señala Robert Alexis, ¿no? Básicamente las reglas, las normas, van a ayudar a la administración pública, ¿sí? A sustanciar o a tramitar el procedimiento administrativo, a realizar sus actividades administrativas, a fundamentar, a motivar, ¿sí? Cada actuación administrativa y demás. Ahora bien, cada procedimiento tiene su regla especial, cada institución tiene su propia norma, sus propias reglas de juego, pero lo que sí es básicamente para todos, la administración pública, hasta para la subsecretaría del Ministerio de Educación, hasta para el presidente de la República, de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Hasta para la asamblea, para la función judicial, incluso electoral, son el cumplimiento de principios jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, yo les dije el acto normativo, el reglamento de trámites del TC, ¿sí? No es una regla, ¿sí? Que ayuda al TC a cumplir con sus atribuciones, con su fin, pero no es aplicable por parte del Consejo de la Judicatura, digamos, ¿sí? Otra administración, otra institución pública. Pero los principios jurídicos sí regula tanto el Consejo de Judicatura como, ¿sí? Al Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, ¿qué son los principios jurídicos? Son mandatos de optimización que establecen un valor o un deber al que se debe dar cumplimiento, en la mayor medida posible considerando posibilidades fácticas y jurídicas, ¿sí? Eh, por eso es que nos vamos a encontrar dentro del derecho administrativo, a diferencia de otros tipos de, de ramas del derecho, como en penal, civil, con principios que llaman mucho la atención, que no básicamente son de cumplimiento de un deber, sino más son de valor, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Los principios jurídicos de la administración pública, que regulan la administración pública o el derecho administrativo, podemos encontrarlo, ¿sí? En la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano, en relación con la administración pública, que quiero, no sé cómo ponerle chat. Bueno, pueden encontrar en línea dicha Carta Iberoamericana. Eh, También luego tenemos la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Administrativo y la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia del Trámite Administrativo. Básicamente son los cuerpos normativos que regulan los principios jurídicos. Ahora,
dentro del procedimiento administrativo también hay principios jurídicos, ¿sí? Como los principios o las garantías básicas del derecho a la defensa. Se encuentran regulados en otros cuerpos normativos eh, internacionales, que son básicamente del debido proceso, para todo tipo de procedimiento, no específicamente para la administración. Pero cuando nosotros queremos hablar de principios jurídicos, netamente de administración pública, quitando aquellos que le pertenecen al debido proceso, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es la tipicidad, ¿sí? Vamos a encontrarlo en la Carta Interamericana, en la Constitución de la República, en el Código Orgánico Administrativo y en la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia del Trámite Administrativo. Ahora, lo que sí pueden encontrarse ustedes también es con actos normativos de carácter administrativos en la cual eh, la autoridad diga, artículo 4, principios aplicables. Y se establece todo un catálogo de principios para ese acto normativo, ¿no? Que no debería ser, no, debería realizarse de esa manera, puesto que los principios jurídicos deberían estar regulados solo en cuerpos normativos con rango de ley, pero generalmente lo que hacen es establecer aquello, ¿no? Entonces, de manera muy general, los principios jurídicos van a encontrarlos en estos cuatro cuerpos normativos. Así pues, tenemos uno de los más importantes, realmente, es el principio de legalidad. Este se encuentra previsto en el artículo 226 de la Constitución, que no van a encontrarlo con el título de legalidad, ¿sí? Sino que señala que los servidores públicos, las instituciones públicas, las organizaciones públicas y demás, deberán cumplir con sus competencias previstas en la ley, ¿sí? Ese pequeño texto, esas pequeñas líneas, es principio de legalidad. Es decir, yo como ARSA debo cumplir únicamente con mi competencia que se encuentra, ¿sí? En la Ley Orgánica de Salud. Nada más, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo el objetivo de regular a las farmacias como ARSA? Tengo la competencia para hacerlo, ¿sí? Pero necesito retirar un producto, decomisar, que sería la figura, un producto porque sería dañino para la sociedad, ¿sí? Y ese decomiso no se encuentra en ley, ¿ya? ¿Puede constituirse el decomiso de manera ilegal? Puede hacerse, ¿sí? Sin embargo, tengan en cuenta que el principio de legalidad tiene un límite, eh, tiene una salvedad. Es que también la administración pública puede actuar con discrecionalidad, ¿sí? Que no precisamente lo establezca la ley de manera expresa, de manera certa. Pero esta discrecionalidad debe ser conforme a derecho, precautelando derechos y conforme al cuerpo normativo, ¿sí? Esto que les estoy mencionando es conocido como el principio de juridicidad, que se encuentra en el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, que dice lo mismo del artículo 226, ¿sí? Que las instituciones, los servidores deben cumplir con las competencias previstas en ley, pero el inciso final de este artículo 14 del COA establece que la administración pública también puede actuar de manera discrecional, ¿sí? Pero una discrecionalidad en derecho. Muy importante aquello, ¿no? Por otro lado, tenemos la eficacia, ¿sí? La eficiencia, con la finalidad de cumplir los fines, la calidad también que tiene la administración pública, con la única finalidad de cumplir con sus objetivos, ¿sí? Eh, que se encuentra prevista en el artículo 2, en el artículo 3 y el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo. Por otro lado, tenemos otro de los principios fundamentales que realmente creo que ustedes ya lo han oído, que es el principio de seguridad jurídica, que establece que la ley debe ser previa, clara, pública y aplicada.
¿ya? ¿Cómo es aplicable dentro de la administración pública? Yo no puedo establecer, por ejemplo, que para la obtención de una visa, ¿sí? Para el señor Cristian, digamos, que se acerca para la obtención de una visa, yo le digo que el día para su trámite usted necesita presentarme la papeleta de votación, ¿sí? Ese requisito, ¿sí? Debe ser previo, ¿sí? A mi contestación y debe estar en una ley. Entonces yo de manera indiscrecional no puedo solicitar, ¿sí? Dicho requisito porque se me dio la gana o porque no me llevo con Cristian y demás. Básicamente, ese es el principio de seguridad jurídica. Lo que realice la administración pública, lo que emita la administración pública, lo que requiera la administración pública, debe estar presidido por una ley, ¿sí? Que sea clara, pública y aplicada. Ahora, este principio de seguridad jurídica va muy de la mano con lo que es el principio de confianza legítima, que el cual incluso en el artículo 22 los une, ¿sí? Habla ya de seguridad jurídica y confianza legítima. Confianza legítima básicamente es casi como lo que se señala del precedente en materia judicial, ¿sí? Para un caso, el juez sancionó de esta manera, ¿sí? Conforme a estos antecedentes. Para el siguiente caso, igual, los mismos antecedentes, pero sancionó de otra manera. No aplicó el presidente anterior, ¿no? Igual sucede con el principio de confianza legítima. La administración pública, ¿sí? Actúa de una manera para un caso y para el siguiente debería actuar de la misma manera. Sin embargo, sí existe una excepción. Sí, sí se puede abstener a actuar de la misma manera, pero debe estar debidamente motivado. Eh, por los mismos hechos, sancionó a una persona A, ¿sí? Una sanción pecuniaria. Y por los mismos hechos, no sancionó a B. Por los mismos hechos, sancionó a C y no sancionó a D. ¿Sí? Ahí netamente no hay confianza legítima. Se cumple con el principio de confianza legítima y también seguridad jurídica. ¿Sí? Ya que las actuaciones de administración ya van a pertenecer dentro del ordenamiento jurídico. Y a pertenecer dentro del ordenamiento jurídico, ¿sí? Están generando ya una seguridad jurídica. Por otro lado, tenemos ya principios que regulan ya la organización, que es la administración pública. Tenemos el principio de jerarquía y subsidiariedad, que establece que la administración pública se va a encontrar estructurada de manera escalonada. También tenemos lo que es el principio de descentralización y desconcentración. Sí, la descentralización eh, es la manera de organización dentro de la misma administración pública en la cual se descentraliza competencias, atribuciones, y la desconcentración es entre diferentes organismos de administración pública. Tenemos principios como la coordinación, el principio de colaboración, que cualquier institución pública puede solicitar la colaboración de otra institución pública, ¿sí? Y esta institución pública se encuentra obligada a colaborar. Sin embargo, también puede extenderse de manera motivada, ¿no? Por otro lado, tenemos el principio de transparencia, ¿sí? Eh, que toda la información dentro de la administración pública que se encuentre en manos de la administración pública es información pública, salvo excepciones, ¿no? ¿Cuándo? Cuando existan datos personales, ¿sí? Eh, nombres, apellidos, número de cédulas, teléfono, cualquier dato que relacione al administrado con aquella información, ¿sí? Información considerada como reservada, ¿sí? Conforme a la Ley Orgánica de Optimización de Acceso a la Información Pública, perdón, ¿ya? Esta información reservada debe ser declarada antes, ¿sí? De la solicitud de acceso a la información pública. Entonces, si bien es cierto que toda la información que se encuentra dentro de la administración pública debe ser considerada
como información pública, pero sí hay ciertas limitaciones, ¿no? Por otro lado, tenemos el principio de responsabilidad, el principio de proporcionalidad, ¿sí? Lo que busca es el principio de responsabilidad, que todo servidor público será responsable, incluso hasta de manera subsidiaria, ¿sí? Por la falta o deficiencia de sus servicios. Es el principio de evaluación, el principio de participación, incluso el principio de buena fe, el principio de lealtad. Como pueden observar, estos principios, ¿sí? Como yo les señalé al inicio, hay principios en que establecen un deber. Por ejemplo, el principio de seguridad jurídica. Le establece a la administración pública que para realizar sus actividades o sus actuaciones deben apegarse a una ley que sea previa, clara, pública y aplicada. Pero también les mencioné, conforme al concepto dado por Robert Alexy, que los principios jurídicos también pueden ser considerados de valor, ¿sí? Establecen un valor. Y cuando hablamos nosotros de principios, por ejemplo, de principios de lealtad, principios de buena fe, ¿sí? Son básicamente principios de valor. Incluso el principio de calidad, que la administración pública, ¿sí? Debe cumplir con el principio de calidad, debe ser una buena administración pública. Pero en la práctica no es que un ciudadano o un administrado denuncia por la falta de calidad, por el incumplimiento de este principio, ¿sí? Si bien lo saben citar y todo, pero son principios más de valor que de debe ser, ¿no? Que debe realizarse. Los principios de buena fe y lealtad, ¿sí? Eh, establecen que los servidores públicos, instituciones públicas, pero básicamente los servidores públicos deben comportarse conforme de manera legal, ¿no? Tenemos también el principio de tipicidad, que ya la tipicidad ingresa dentro del debido proceso. Lo que establece es que toda sanción debe estar en la ley. Sin embargo, hay una tipicidad subsidiaria, ¿sí? Que no necesariamente, ¿sí? Todo acerca de la sanción o de la infracción debe estar en la ley, ¿sí? Y esto lo ha establecido ya la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir? Que la ley puede establecer la infracción y puede ser mediante ordenanza, y es lo que pasa en el municipio de Quito. Se establecen sanciones mediante ordenanza y demás, ¿sí? Y no precisamente un cuerpo normativo con rango de ley. No es una ley orgánica, no es una ley ordinaria, sino incluso hasta a través de los decretos del presidente de la República se establece sanciones, ¿sí? Y no se incumple el principio de tipicidad, sino estamos hablando de una tipicidad subsidiaria. Por otro lado, tenemos los principios del debido proceso, que esto, como ya les señalé, ¿sí? Son principios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les llama los principios de las garantías mínimas que deben cumplirse, ¿sí? Como ser oído, ser escuchado y demás. El ejercicio del derecho a la defensa, los otros principios básicos, ¿sí? Que pertenecen a la garantía básica del debido proceso. Eh, el principio de retroactividad, que las actuaciones administrativas no producen efectos retroactivos, sino únicamente cuando sea favorable, ¿sí? Al administrado. Esto también es aplicable en cuestiones de tipicidad, cuestiones de sanciones, ¿no? Eh, tenemos el principio de imparcialidad, de independencia, que esto está dentro de un procedimiento cuando existe falta de imparcialidad. Por ejemplo, me quieren sancionar y el que me sancionó es un enemigo mío, ¿sí? La administración pública me quiere sancionar. Entonces no va a existir imparcialidad por parte de esa
de ese funcionario público. Lo que debería es que ese funcionario público debería excusarse del procedimiento. O yo puedo presentar una recusación en su contra. ¿Sí? La excusa y la recusación tiene varias causales, como enemistad, como amistad, beneficio propio dentro del procedimiento administrativo y demás, ¿no? Entonces, lo que se busca es dar cumplimiento a este principio, al principio de imparcialidad e independencia. El principio de protección a la intimidad, como les señalé, son datos personales. Si bien hay información, la información que le pertenece que se encuentra en la administración pública es pública, hay ciertos limitantes. No todo es información pública, ¿sí? Sino debemos garantizar la protección a la intimidad, tanto del administrado y demás. Eh, el principio de interdicción de la arbitrariedad, ¿sí? Se debe dar cumplimiento al principio de juridicidad, como les dije, apegado a la ley, las competencias, y también se debe cumplir con el principio de igualdad. Otro de los principios que llama mucho la atención cómo lo pusieron en el Código Orgánico Administrativo, ese principio de racionalidad, que básicamente es la motivación, que señala que toda actuación administrativa debe estar debidamente motivada, ¿no? Y como les señalé anteriormente, esta motivación radica o es gradual. No es la misma motivación para un acto de simple administración que para un acto administrativo. Y por último, ya tenemos principios que ya se encuentran regulados en la Ley Orgánica de Optimización de Trámites, que son como el principio de celeridad, el de simplicidad, que se deberá solicitar los requisitos mínimos, y celeridad, que se deberá realizar las actuaciones administrativas eh, máximas en una sola actuación, principio de gratuidad, no duplicidad tampoco, el principio de TICS, que es que el uso de la tecnología de información que está obligando a las instituciones públicas, ¿sí? Que su trámite sea a través del uso de las TICS, también el principio de mejora continua, y el principio de publicidad, que todo trámite administrativo debe ser público, debe ser conocido por la ciudadanía y demás. Realmente dentro de lo que hemos visto, de los principios son varios, ¿sí? Y como pueden observar, hay principios que realmente su propio nombre indica qué es, ¿no? Por ejemplo, el principio de gratuidad, en el cual los trámites administrativos deben ser gratuitos, ¿sí? O el principio de publicidad, el principio de simplicidad incluso. Sin embargo, hay principios que hemos observado nosotros, eh, de los años anteriores, de los exámenes, que tocan, ¿sí? Y que exponen son el principio de legalidad, ¿sí? El principio de seguridad jurídica, el principio de juridicidad y el principio de eficacia. Por eso iniciamos con esta diapositiva. Si ustedes pueden diferenciar un principio entre otro, cuando se está incumpliendo el principio de legalidad, ¿sí? O cuando no se cumple con el principio de seguridad jurídica. Y lo vamos a ver nosotros en los casos prácticos, ¿sí? Pero estos son los principios rectores que igual en la práctica sucede, ¿sí? No me ha pasado señalar, no sé, en un informe o un oficio, señalar el principio de publicidad, digamos, ¿no? Eh, el principio de motivación también es básico dentro del procedimiento, ¿sí? Y los demás principios que, como en toda materia, ustedes van, como es el debido proceso, el derecho a la defensa y demás, también son aplicables dentro de la administración pública. Si bien es cierto, por ejemplo, dentro del
debido proceso se indica que ninguna persona puede ser privada de su libertad y demás, ¿sí? Esa garantía básica del debido proceso no es aplicable dentro de la administración pública, ¿sí? No era aplicable hasta dentro de la administración pública. ¿Qué sucede? Que hay la deportación en el Ecuador, que es un trámite administrativo. Y para que ustedes puedan deportar a una persona, sí, se lo hace a través de un procedimiento administrativo, se emite el acto administrativo de deportación, pero tienen que indicarle, ¿sí?, a esa persona que es deportada que por favor se acerque al aeropuerto o se acerque a la frontera porque usted ha sido deportada del país. Hacer un procedimiento administrativo no se puede detener a esa persona, ¿sí? A diferencia de materia penal, ¿no? Entonces, hay diferentes principios que básicamente, como les señalo, son estos los que toman en los exámenes: legalidad, principio de seguridad jurídica, principio de juridicidad, ¿sí? Eh, y el resto de principios ya casi por su nombre es la que puede establecerse, ¿no? Su alcance y demás. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos visto, acerca de las actuaciones administrativas, acerca de los principios, ¿sí? Eh, el principio de seguridad jurídica, para que puedan observar, se encuentra en el artículo 82, ¿sí?, de la Constitución de la República. Artículo 22. Todos estos principios se encuentran dentro del Código Orgánico Administrativo. eh, a partir del artículo 2 hacia adelante, ¿no? Excepto estos últimos, que se encuentran en la Ley Orgánica de Trámites Administrativos, que van a encontrar. El principio de legalidad se encuentra dentro de la Constitución y no dentro del Código Orgánico Administrativo. ¿Y cómo son aplicables estos principios? Por ejemplo, bueno, esta es la carta iberoamericana que les mencionaba, que les voy a enviar para que puedan estudiarla y demás. Sí, si ustedes desean, ahí se la pueden descargar. Hablan de los mismos principios que habla la Constitución de la República y el Código Orgánico Administrativo. Y por otro lado, mm, mm, por el otro lado, por ejemplo, en el acto normativo que vimos antes, así es, si ustedes quieren observar cómo es aplicable un principio dentro de la actividad administrativa, siempre en la fundamentación jurídica, ¿sí?, pueden encontrarla. Por ejemplo, dentro de este acto normativo, lo encontramos a partir de artículo 217 de la Constitución de la República, cómo citan los principios, ¿sí?, de administración: principio de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad, ¿sí? Y si ustedes se van también para un acto administrativo, como el procedimiento que estábamos viendo, el sancionado, también van a encontrarse con principios. Es muy raro no encontrarse con el de legalidad, con el principio de seguridad jurídica, que es, si les pueden encontrar. Ya, como pueden ver, en el número 2.1 del acto administrativo,
cita en el artículo 76, que son las garantías básicas del debido proceso, los principios del debido proceso. Sí, también el artículo 82 que les mencioné que es principio de seguridad jurídica. ¿Sí? Entonces, tanto en toda actividad administrativa que puedan verse, va a estar debidamente motivado, ¿no? Y dependiendo de la actividad, a su vez, estas deberán ser apegadas a normas, sí, netamente, pero también a principios jurídicos aplicables para la administración pública. No sé si tienen dudas, preguntas. ¿Estamos todos claros? Bueno, chicos, entonces culminamos el día de hoy. Hemos visto lo que son las actuaciones de la administración, las actuaciones administrativas, ¿sí? Y acerca de los principios aplicables a la administración pública. El día de mañana vamos a hablar acerca de la extinción del acto administrativo y de las demás actuaciones de la propia administración, ¿sí? Si tienen dudas o preguntas, pueden comunicarse conmigo o con Nicole eh, para llevar todas las consultas, ¿no? Nos vemos el día de mañana entonces. Muchísimas gracias. Una buena noche. Gracias.